muy importante. Bueno, ya algunos grupos han pasado prácticas, ¿no? Conmigo, y bueno, hemos tocado algunos temas para que puedan ¿no? captar, ¿no? Toda esta temática. Bueno, las competencias que vamos a desarrollar son los conceptos del dolor, la nocicepción, las etapas fisiológicas del proceso de nocicepción, la clasificación del dolor de acuerdo a su origen, duración e intensidad, medición del dolor, hay que medirlo de acuerdo a su intensidad, a su duración, a su localización y a su actividad funcional, y ¿no? a grandes rasgos el tratamiento del dolor en rehabilitación. Entonces, el concepto de dolor. El concepto de dolor en el año 2020, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, AIAS, define al dolor como una vivencia sensitiva y emocional desagradable. Antiguamente se hablaba, ¿no? Que también lo definían como una sensación, ¿no? Sensitiva y emocional, desagradable. ¿No? Como vemos, el concepto guarda dos componentes, ¿no? Algo sensitivo, ¿no? Algo sensorial y algo también emocional, que se va a asociar, ¿no? Que se asocia, ¿no? Desagradable asociado, o semejante a esta, con una lesión tisular real o potencial, ¿no? No necesariamente, a veces vamos a encontrar el daño, ¿no? Tisular en las personas que tienen dolor. A veces no se puede determinar. Por eso se pone como una lesión potencial. Entonces, algunos acápites de esta definición. El dolor es una experiencia personal, ¿no? Cada persona, ¿no? Va a sentir el dolor de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a los conceptos que tenga, experiencias, es decir, de acuerdo a los grados, ¿no? de factores biopsicosociales que tenga la persona. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar qué es la nocicepción, ¿no? Y el dolor, ¿no? Al final, ¿qué es el dolor? Las personas aprenden el concepto del dolor a través de la experiencia de vida, ¿no? Hay que tener en cuenta, si una persona manifiesta dolor, hay que tomarla en cuenta, hay que respetarla, su opinión. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, ¿no? Especialmente cuando el dolor se cronifica, ¿no? Algunos autores ya le llaman al dolor crónico como una enfermedad, porque puede tener efectos adversos, funcionales, puede afectar psicológicamente, socialmente a la persona. Aunque la expresión verbal es la manera más usual, ¿no? de expresar el dolor, el hecho de no comunicarse no niega la posibilidad que las personas tengan dolor. Entonces, acá vamos a hablar el proceso de nocicepción. Este proceso de nocicepción, de acuerdo a sus raíces, ¿no? es la acción y el efecto de sentir dolor. Es un proceso, ¿no? complejo, ¿no? que está dividido en 4 etapas fisiológicas. La primera etapa es la transducción del dolor, la transmisión del dolor, la modulación del dolor y la percepción del dolor. Entonces, en la transducción del dolor, ¿no? En la transducción del dolor, ¿no? el estímulo doloroso, la noxa, ¿no? va a generar impulsos nerviosos, ¿no? potenciales de acción en los nociceptores. Estos nociceptores, ¿no? van a poder transformar ese estímulo doloroso, que puede ser un estímulo doloroso mecánico, térmico, químico. Entonces, va a ser transformado ese estímulo en impulso nervioso en el nociceptor.
Ese se llama el proceso de traducción, ¿no? Los nociceptores sensoriales pueden ser por diferentes estímulos, pueden ser estimulados, ¿no? Estímulos mecánicos, como hemos hablado, por la presión, la deformación, por la temperatura, por la presencia de inflamación. Entonces, los nociceptores transmiten la información a través de las fibras nerviosas que se clasifican. Es decir, los nociceptores van a transmitir, ¿no? Es decir, los nociceptores vienen a ser las terminaciones nerviosas de las neuronas, ¿no? Y en las fibras sensitivas nerviosas de dolor, las principales van a ser la fibra sensitiva A delta y la fibra sensitiva C. Como podemos ver en el cuadro, en el diámetro hay la diferencia tanto de la fibra sensitiva delta y la C, ¿no? La fibra sensitiva A delta tiene un diámetro mayor que la fibra C. Tiene un diámetro mayor porque son fibras con mielina. Entonces la mielina hace que el diámetro sea mayor. Versus las fibras C, que son amielínicas, su diámetro es menor. Por ende, si una fibra nerviosa tiene mielina, va a tener una mayor velocidad. Es así que la A delta tiene una velocidad de conducción de 5 a 30 metros por segundo versus la fibra C, que tiene una velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros por segundo. Entonces, en la parte inferior vemos que la fibra A delta es mielinizada, la fibra C amielínica, ¿no? La fibra delta es de conducción rápida y localizada. En cambio, la fibra C es de conducción lenta, responsable del dolor difuso, persistente, ¿no? Seguimos en la traducción. Los nociceptores, ¿no? se van a distribuir en el cuerpo. Van a ser predominantes en una parte del cuerpo que en otra. Los nociceptores cutáneos, por ejemplo, hay de dos tipos: nociceptores A delta, ¿no? Los A delta, y se van a situar en la dermis y en la epidermis. Los nociceptores C se van a localizar también en la dermis, propiamente en la dermis, ¿no? Entonces, también hay nociceptores en músculos y articulaciones. En el músculo va a haber nociceptores, tanto nociceptores A delta como nociceptores tipo C, que van a responder a diferentes estímulos. Por ejemplo, ante las contracciones musculares va a responder los nociceptores A delta. Ante el calor, la presión, la isquemia, va a responder los nociceptores tipo C. En las articulaciones también existen estos dos tipos de nociceptores, pero no en el cartílago, ¿no? El cartílago carece de esos nociceptores. En las vísceras, propiamente, son nociceptores de tipo C. Entonces, ya pasamos al segundo, ¿no? etapa de este proceso, ¿no? De la nocicepción, que es la transmisión. Entonces, la transmisión, ya vemos que el proceso en el cual el estímulo producido, ¿no? en los nociceptores ahora son transmitidos. Y va a ser transmitido a través del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, luego al sistema nervioso central y posteriormente hacia la corteza. Entonces, este proceso es de manera centrípeta, ascendente, por vías del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Entonces, existen las vías de transmisión, los nervios que van a transmitir tanto fibras mielínicas como amielínicas a nivel de la médula. Ahí, a nivel de la médula, va a haber una sinapsis, que es en el asta posterior de la médula espinal. Es el centro fundamental de la integración de la información nociceptiva. Como en el gráfico vemos, ¿no? La neurona nociceptiva primaria hace sinapsis, se decusa, ¿no? Se decusa a nivel de la médula y asciende, como vamos a ver más adelante, ¿no? La neurona nociceptiva de segundo orden.
Entonces, en la médula espinal hay, ¿no? Hay láminas, ¿no? Las láminas de Rexel, ¿no? Relacionadas al dolor. Ahí están las láminas número 1, la número 2, la número 5, ¿no? Son las que están relacionadas, ¿no? En la sinapsis, ¿no? Para la transmisión del dolor. Y los neurotransmisores que participan, ¿no? En esa sinapsis van a ser el glutamato, la sustancia P, algunos otros neuropéptidos. El principal neurotransmisor va a ser el glutamato, que se va a liberar en la hendidura sináptica, pues. Y el glutamato va a ser responsable, ¿no? de que se perpetúe, de que aparezca el fenómeno de hiperalgesia. Este aumento de glutamato a nivel, ¿no? de la sinapsis, a nivel medular, va a abrir canales de calcio, esto va a producir óxido nítrico, esto va a liberar más glutamato, más sustancia P, ampliando y perpetuando la respuesta, el cual se llama, ¿no? La hiperalgesia. Entonces, ya estamos en la médula, se decusan las fibras, ¿no? Y ascienden. Y van a ascender por la vía espinotalámica, principalmente por la vía espinotalámica. Y bueno, la vía espinotalámica se va a dividir en dos, ¿no? La vía paleoespinotalámica, que es el dolor lento, y la vía neoespinotalámica es el dolor rápido. Hay un 25% que no se va a decusar, ¿no? Y esta vía espinotalámica, ¿no? Va a llegar, ¿no? Al tálamo contralateral, va a ascender por los cordones anterolaterales, ¿no? Y acá en forma resumida vamos a ver, ¿no? La vía espinotalámica por vía anterolateral. Como hemos hablado, de forma lateral va a ser el tracto neoespinotalámico y anteriormente va a ser el tracto paleoespinotalámico. Entonces, y ahí vamos a poder esquematizar de la mejor forma, donde el tracto neoespinotalámico, el lateral, básicamente van a estar fibras A delta mielinizadas, van a transmitir el dolor agudo y el neurotransmisor principal es el glutamato. En cambio, el tracto paleoespinotalámico, la parte anterior, va a tener predominantemente fibras C, que son amielínicas, que tienen que ver con el dolor lento, que va a transmitir el dolor crónico, donde el neurotransmisor principal va a ser la sustancia P. Existe otra, aparte de la vía espinotalámica, también existe, ¿no? Otra vía que transmite el dolor, que va a ser la vía espino-reticular, para tenerlo en cuenta, ¿no? Que también el neurotransmisor principal va a ser el glutamato. En la transmisión, una vez que ya ha sido transmitido, llegamos al tálamo y del tálamo va a salir, ¿no? La tercera neurona, ¿no? De tercer orden, ¿no? Del tálamo hacia la corteza. Y en la corteza, ¿no? Tras un estímulo doloroso se activa varias partes, ¿no? Varias áreas. El área S1, el área S2, la ínsula y la región anterior del cíngulo. No hay un área de dolor, ¿ya? Esta compleja sensación parece producirse cuando muchas regiones corticales o subcorticales se activan simultáneamente. No hay un área del dolor. La modulación. En la nocicepción hablamos de la modulación. Eso quiere decir que es el proceso por el cual la traducción, la transmisión es modificada a través de diferentes influencias neuronales en distintos niveles. Es decir, que la traducción y la transmisión del dolor va a ser menguada por esta modulación. Va a ser, ¿no? Va a disminuir, ¿no? La transmisión del dolor, va a disminuir la intensidad del dolor hacia la corteza. Se trata de atenuar la intensidad del impulso nociceptivo, modificando sus características, ¿no? Con un sistema de
inhibidor endógeno. Son vías descendentes, centrífugas, ¿no? Y se inician al mismo tiempo que sucede la transmisión. Una vez que se inicia la transmisión, el sistema de modulación ya está actuando. Entonces, a nivel medular, tenemos dos sistemas de modulación, ¿no? De inhibición. La transmisión del impulso nociceptivo en el medio puede ser inhibida de dos formas, ¿no? Por la actividad segmentaria en la propia médula o actividad descendente, es decir, por centros supraespinales, ¿no? Es decir, procesos emocionales, cognitivos, van a modular la intensidad del dolor a través de un sistema descendente inhibitorio, ¿no? A través de neurotransmisores, noradrenalina, serotonina, encefalina. Vamos a ver esquemáticamente cómo se va a modular a nivel medular, ¿no? Acá hablamos del modelo tradicional de la compuerta. En la parte izquierda vemos la acción de la fibra C, que inhiben la interneurona inhibitoria indirectamente, aumentando las posibilidades de disparo de la neurona de protección. Es decir, viene la fibra C, va a inhibir la interneurona y va a transmitirse, ¿no? El dolor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando le llega dos estímulos a la médula? En la parte derecha del esquema vemos que llega dos estímulos, ¿no? Dos estímulos están transmitidos, ¿no? En la parte inferior está la fibra C y en la parte superior está la fibra A beta. La fibra A beta no es una fibra no nociceptiva, la fibra C es una fibra nociceptiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La fibra A beta activa la interneurona inhibitoria. Al activar la neurona inhibitoria va a reducir las posibilidades del disparo, ¿no? De la fibra C, con lo que no va a permitir la transmisión de dolor. Entonces, este modelo tradicional de la compuerta se va a explicar, pues, cuando una persona, cuando sufre una caída, entonces, en forma instintiva, refleja, uno lo que hace es frotarse, ¿no? Frotarse, ¿no? Para disminuir el dolor. Entonces, la frotación, lo que nosotros nos frotamos en la zona donde ha sufrido la contusión, es un estímulo no nociceptivo, ¿no? Son fibras A beta que van a ser transmitidas. Entonces, tanto el estímulo doloroso de la contusión que hemos tenido como el efecto de la frotación que estamos haciendo van a llegar a nivel medular. Y ese estímulo no doloroso que viaja por las fibras A beta va a inhibir, ¿no? La transmisión, ¿no? Del estímulo doloroso. Y esto explica, no solo en el caso de la frotación, también explica, ¿no? El empleo de los agentes físicos. Cuando ponemos calor, cuando ponemos frío, cuando ponemos electroterapia, cuando ponemos, ¿no? Láser, magneto, a través de este mecanismo. Está bien, los agentes físicos tienen otros efectos biológicos, pero a través de este mecanismo podemos explicar que, ¿no? La analgesia de los agentes físicos. La modulación también tiene que ver con la modulación, ¿no? El sistema de modulación descendente, con la liberación de opioides endógenos. Entonces, ante la transmisión de dolor ya se va a activar este sistema de inhibición descendente, donde se va a liberar, ¿no? Bastantes neurotransmisores, noradrenalina, serotonina, ¿no? Endorfinas, y eso van a inhibir, ¿no? La transmisión del dolor. Una vez que ya este estímulo, ¿no? Doloroso ha sido traducido, transmitido, modulado, ya va a ser percibido en la corteza. La percepción es el proceso final por el cual la traducción, la transmisión y la modulación interactúan con la psicología del paciente, ¿no? Ahí vemos el componente emocional del dolor para crear la experiencia emocional, ¿no? Y subjetiva que se refiere como dolor ya.
Y acá también podemos ver que no hay un área específica del dolor, ¿no? Son varias áreas, ¿no? La ínsula, ¿no? La corteza somatosensorial, prefrontal, son varias partes, ¿no? Del cerebro y estructuras, ¿no? Que se van a activar para percibir el dolor. Entonces, vamos a pasar ahora en la clasificación del dolor. ¿Cómo vamos a clasificar el dolor? El dolor se va a clasificar por su origen, por su duración, por su intensidad. Por su origen lo vamos a clasificar en dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor nociplástico, dolor mixto. Y por su duración vamos a clasificarlo en dolor agudo, dolor crónico. Por su intensidad lo vamos a clasificar en dolor leve, moderado y severo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos para ir entendiendo. Entonces, el dolor nociceptivo, como su nombre lo dice, el dolor nociceptivo va a surgir, ¿no? De los nociceptores. Surge de la estimulación fisiológica de los nociceptores en un individuo con un sistema somatosensorial aferiente intacto, ¿no? Ante un estímulo doloroso, como ya hemos visto, puede ser mecánico, térmico, inflamatorio, ¿no? Una quemadura, un pinchazo, una contusión. Entonces los nociceptores, ¿no? Que ya hemos hablado, van a ser transmitidos, ¿no? Por la fibra A delta, ¿no? La respuesta rápida, ¿no? Y también por la fibra C, también una respuesta más lenta. Entonces, este dolor nociceptivo va a ser transmitido y hablamos de los tipos de dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo se va a clasificar en dolor somático y en el dolor visceral. Y en el dolor somático va a haber el dolor somático superficial y el dolor somático profundo. El dolor somático superficial está a nivel de la piel, tejido celular subcutáneo, y el dolor somático profundo se va a originar en el periósteo, los músculos, los tendones, en las articulaciones, en los vasos. Y el dolor visceral, ¿no? El dolor visceral, ¿no? Va a ser desencadenado por la distensión, el estiramiento, la isquemia. El dolor visceral, como hemos visto antes en diapositivas anteriores, prácticamente después va a haber fibras de tipo C y este dolor va a ser un dolor difuso, mal localizado, con manifestaciones autonómicas. Y también vamos a ver el concepto del dolor referido. Dolor referido es la percepción del dolor en un sitio diferente al sitio de origen, pero inervado por el mismo segmento raquídeo. Entonces, este dolor referido, por ejemplo, se va a ver ejemplificado, por ejemplo, puede ser un dolor visceral, puede ser un dolor somático, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con infarto agudo de miocardio. Entonces, el paciente va a tener una percepción en un sitio diferente al sitio de origen. En el infarto, el corazón es el que está sufriendo, ¿no? La isquemia. Pero el paciente va a percibir el dolor, ¿no? Van a manifestar que le duele el brazo izquierdo, o el epigastrio, o la mandíbula, ¿no? Porque hay una vía común, es decir, hay una vía común tanto para la víscera como para las extremidades, para esa parte somática, hay una vía común a nivel medular. Entonces, a través de esa vía común, ¿no? Va a enmascarar, pues, ¿no? Ese dolor, ¿no? Del corazón, como estamos hablando, ejemplificando. Y eso va a ser el dolor referido. Eso tenemos que diferenciar del dolor irradiado. El dolor irradiado va a venir de estructuras nerviosas.
por ejemplo, en el dolor en la lumbociática, en la compresión de las raíces nerviosas por una hernia de núcleo pulposo. Ese es un dolor irradiado, ¿no? De estructuras, ¿no? Nerviosas, que van el dolor se va a percibir en todo el recorrido del nervio, diferente al dolor referido, ¿no? El dolor referido, ¿no? Prácticamente, ¿no? De estructuras somáticas, de estructuras viscerales, y el dolor referido, y el dolor irradiado de estructuras nerviosas. Muy bien, después tenemos el dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático, ¿no? Surge cuando se daña la fibra nerviosa. Es el resultado directo de una enfermedad o lesión del sistema nervioso somatosensorial, central o periférico. Es decir, se va a dañar la fibra nerviosa, sea a nivel periférico o a nivel central. Entonces el dolor neuropático se va a clasificar en dolor neuropático periférico, dolor neuropático central y dolor mixto. El dolor neuropático periférico en la fibra nerviosa periférica va a sufrir el daño y va a generar un dolor neuropático. Vamos a ejemplificar acá, ¿no? La polineuropatía diabética, la polineuropatía por el alcohol, postquimioterapia, las radiculopatías, las lesiones nerviosas traumáticas, por ejemplo, el síndrome de túnel del carpo, síndrome postmatectomía, postcirugías, ¿no? Que se han lesionado los nervios y están produciendo este dolor neuropático. Pero es lesión de fibra nerviosa periférica. Ahora, si se ha lesionado la fibra nerviosa a nivel central, va a generar un dolor neuropático de tipo central. Si es a nivel de la médula, después de una lesión medular, va a generar un dolor neuropático, ¿no? De origen medular. Si es a nivel del cerebro, después de una ACV, que es el ejemplo más frecuente, va a generar este dolor neuropático. El dolor mixto, también hay dolor mixto en el cual, ¿no? Se va a lesionar tanto fibras nerviosas periféricas como centrales. En el ejemplo más común es el síndrome de dolor regional complejo, ¿no? Y también estamos hablando del dolor nociplástico, ¿no? El dolor nociplástico. El dolor nociplástico no hay un daño, no se puede objetivar, no se puede determinar un daño a nivel somático o a nivel de fibras nerviosas. En el dolor nociplástico surge de una nocicepción alterada, ¿ya? A pesar de que no hay evidencia clara del daño tisular real o potencial que cause la activación de los nociceptores periféricos o lesión del sistema somatosensorial que cause el dolor. Entonces, este dolor nociplástico se perpetúa, está relacionado con factores psicosociales que promueven los cambios plásticos a nivel neuronal. Y acá el ejemplo, la enfermedad que lo ejemplifica es la fibromialgia, pues. Aparte de la fibromialgia, hay cefaleas, la vulvodinia, la cistitis intersticial, el intestino irritable, la fatiga crónica. ¿No? El dolor nociplástico, ¿no? De la fibromialgia. Pacientes con fibromialgia, pues, son personas, pues, que tienen un dolor generalizado, tienen trastornos del sueño, un sueño no reparador, tienen fatiga, se está relacionado también con otros dolores, ¿no? Por ejemplo, tienen gastritis, tienen colon irritable. El 50% de estos pacientes con fibromialgia tienen trastornos psiquiátricos, especialmente depresión, ansiedad. Entonces, ese es el dolor nociplástico. Y por último, también estamos acá en este esquema, estamos en la parte superior están los dolores, el dolor mixto, ¿no? Dolor mixto, como estamos ejemplificado acá, es la participación de todos estos dolores que hemos hablado. Y en este dolor mixto vamos a encontrar, ¿no? Los dolores musculoesqueléticos crónicos, las lumbalgias crónicas, las cervicalgias crónicas, se encuentra también el dolor oncológico, el dolor
crónico de estenosis del canal lumbar, se va a encontrar el dolor de espondilitis anquilosante, trastornos musculoesqueléticos que van a ocasionar este tipo de dolor mixto. Ahora, ¿cómo clasificamos el dolor de acuerdo al tiempo? El dolor se va a clasificar de acuerdo al tiempo con un parámetro, que son los 3 meses. Menos de 3 meses, un dolor agudo. Más de 3 meses, un dolor crónico. Menos de 3 meses, ¿no? La noxa va a activar el sistema nociceptivo, autolimitado, es un dolor de alerta, va a haber aumento del sistema simpático, ¿no? Es bien localizado, va a haber irradiación, intensidad, duración, existen factores que agraven y lo alivian. En cambio, en el dolor crónico, el dolor es persistente después del tiempo de curación esperado. Causa una importante discapacidad, problemas psicológicos. Con el tiempo, si el dolor es prolongado, a las respuestas, ¿no? Ya las respuestas autonómicas van a disminuir, ¿no? Y disminuye la tolerancia al dolor, ¿no? Pero el punto de corte es 3 meses, ¿no? Menos de 3 meses, dolor agudo, más de 3 meses, dolor crónico. Clasificación del dolor, los factores de riesgos que cronifican el dolor agudo. Entonces hay que tener en cuenta estos factores, ¿no? Tenemos una persona con dolor agudo, lo que no queremos es que se cronifique su dolor, pues. Entonces tenemos que tener algunos factores de riesgo en estas personas, de que tenemos que corregirlos para que no se cronifique el dolor. Por ejemplo, si viene una persona con un dolor moderado a severo, es un factor de riesgo, que se cronifica el dolor. Tenemos que disminuir la intensidad del dolor. Si viene un dolor con sensibilización es si viene el paciente con hiperalgesia, con alodinia, entonces también es un factor de riesgo para que este dolor agudo se cronifique. Si el paciente tiene dolor y tiene trastornos depresivos graves, también tiene un factor de riesgo a que se cronifique. Tenemos que tratar esa depresión, corregir esa sensibilización. Factores psicosociales, la opinión, las creencias de los pacientes acerca de su dolor, ¿no? Tales creencias que si me da tal enfermedad, ya me voy a quedar con un dolor crónico, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Con esas creencias, con esas opiniones. Y existe una predisposición genética, pues, también como un ente genético de cronificación del dolor. Entonces, la medición del dolor. ¿Cómo vamos a medir el dolor? Cuando se evalúa el dolor de un paciente hay que considerar, ¿no? La localización del dolor, la intensidad del dolor, la duración del dolor, cómo afecta el dolor, cómo le limita en su funcionalidad, en sus actividades, en su participación. Entonces, la localización del dolor. En la localización del dolor empleamos pues estos mapas en el cual el paciente se le puede decir, no, señor, señora, por favor, pinte su dolor, pinte dónde inicia su dolor y su recorrido. Esta forma de localizar a través del mapa del dolor, que es un instrumento, ¿no? Vamos a permitir, ¿no? Objetivar, ¿no? Bueno, el dolor es algo subjetivo, pero al menos que el paciente pinte en el mapa, vamos a calificar esa objetividad de su dolor. Y también vamos a permitir el seguimiento, ¿no? Si, por ejemplo, ahí vemos un mapa a la izquierda, en donde el paciente antes del tratamiento, ¿no? Ha pintado, ¿no? Y el dolor a nivel lumbar y se ha irradiado por el miembro inferior. Después del tratamiento, el paciente ya solo va a pintar, ¿no? la zona lumbar. Bueno, en las lumbociáticas, generalmente el dolor se va a ir centralizando. Lo que va a desaparecer primero es el dolor del miembro inferior y después va a ir desapareciendo el dolor a nivel central, ¿no? A nivel lumbar.
Y también estos mapas van a poder discriminar la existencia de enfermedades adicionales que puedan enmascarar el dolor. Otra forma de medición del dolor es a través de las escalas, ¿no? Las escalas para la medición del dolor, ¿no? Entonces, el dolor es algo subjetivo, ¿no? Pero a través de estas escalas podemos objetivar su intensidad. Por eso utilizamos estas diferentes escalas. Existe la escala visual análoga, ¿no? Esta escala visual análoga de 0 al 10 es una línea, ¿no? Donde 0 es sin dolor y 10 es dolor insoportable. Y al paciente se le indica que señale en la línea donde localiza su intensidad de dolor. Y después está la escala más usada en la consulta externa, que es la escala verbal numérica. En ella, ¿no? Al paciente se le va a explicar, ¿no? De una escala de 0 a 10, donde 0 es la ausencia de dolor y 10 es el peor dolor imaginable que usted tiene, díganos, ¿no? La puntuación de 0 a 10. Y en esa puntuación tenemos que hacer, ¿no? Los rangos, ¿no? Para poder determinar. Entonces, el paciente, si tiene una puntuación entre 1 y 3, es un dolor leve. Si tiene una puntuación entre 4 y 6, es un dolor moderado. Si tiene una puntuación entre 7 y 10, es un dolor severo o intenso. Algunos pacientes que no van a poder entender, ¿no? Entender adultos mayores o pacientes no letrados, entonces se le puede explicar, ¿no? Una escala verbal simple, ¿no? Donde el paciente debe decirnos, ¿no? Cómo es su dolor. Su dolor es leve, moderado o intenso. Tiene que mencionarnos, seleccionar un adjetivo de ellos. Otra forma de medición del dolor, ¿no? En niños a partir de 3 años o en pacientes, ¿no? Donde no entiende, ¿no? Esta capacidad de comunicación numérica. El paciente se puede hacer a través de esta, ¿no? De esta escala de caras, en donde el paciente señala una cara utilizando la breve descripción que hay debajo de cada carita, ¿no? Donde, por ejemplo, 0 es sin dolor, vemos como, ¿no? La cara contenta. Luego vemos, ¿no? Un dolor leve, ya tiene, ¿no? Estas facies, ¿no? Estas expresiones de un pequeño dolor, un dolor molesto, un dolor estresante, dolor intenso, insoportable, ya con llanto, ¿no? Quejumbroso, ¿no? Entonces el paciente a través de en los niños, ¿no? En los niños o personas que no podemos emplear las otras escalas, el paciente a través, ¿no? De esa fase de dolor puede determinar, ¿no? A qué podemos determinar la medición del dolor, ¿no? Puede darle una medición a su dolor. También en los recién nacidos también podemos medir el dolor, pero empleando parámetros como la expresión facial, ¿no? El llanto, el patrón respiratorio, los brazos, las piernas, el estado de activación. Un recién nacido, ¿no? Que está presentando músculos, ¿no? Contraídos, ¿no? Muecas, nos está indicando que puede tener dolor. Un recién nacido con llanto, ¿no? Con quejido, con gritos, chillidos, rabietas, ¿no? Entonces, llanto vigoroso nos puede estar indicando que tiene dolor. El patrón respiratorio, ¿no? Si hay retracción, respiración irregular, una respiración rápida, también nos puede dar, ¿no? una expresión de dolor. Los brazos, si el recién nacido tiene los brazos muy extendidos o muy flexionados, también es una expresión de dolor. Igual los brazos, las piernas, ¿no? Si están muy extendidas, muy flexionadas, muy tensas, el estado de activación. Si el recién nacido está muy inquieto, ¿no?
Si está muy alerta, muy irritable, también nos puede indicar, ¿no? El dolor. Bueno, y siguiendo esta puntuación podemos determinar una escala de dolor en el recién nacido también. La medición del dolor, también tenemos que ver, ¿no? La escala semántica diferencial. Hay que darle un nombre al dolor. No solo hay que decirle al paciente tiene dolor, ¿no? Hay que darle un nombre, ¿no? Podemos decirle, señor, ¿cómo siente su dolor? Como un pinchazo, como una puñalada, como un tirón, como un dolor, como frío, como un dolor helado, como un dolor angustioso, torturador, ¿no? Hay que darle un nombre, un dolor sordo, un dolor irritante, ¿no? Entonces hay que darle un nombre al dolor. Y esto nos va a dar también, ¿no? Algunos descriptores de estos aspectos, ¿no? Esta escala, de acuerdo al descriptor que ha dado el paciente, podemos catalogarlo como de aspectos sensoriales del dolor, de aspectos afectivos del dolor, de aspectos evaluativos del dolor, ¿no? Con experiencia, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia anterior y conductas aprendidas. Otra forma de evaluar el dolor es mediante evaluar el funcionamiento de la discapacidad y la salud. Entonces, el dolor, pues, ¿no? El dolor va a comprometer sus funciones, sus estructuras corporales van a estar comprometidas, le va a limitar tanto estructuralmente como funcionalmente el dolor, ¿no? El dolor le va a limitar realizar sus actividades de la vida diaria, el dolor le va a limitar su participación social. Entonces, de esa forma también podemos, ¿no?, medir el dolor. Y ahora vamos a pasar al tratamiento del dolor. Los objetivos del tratamiento del dolor, ¿no? Lo que buscamos es la resolución de la patología. Sería, ¿no? Lo principal, ¿no? Resolvemos la patología, ¿no? La causa del dolor, y el dolor debe menguar. Y otro objetivo es modificar, ¿no?, las molestias y el sufrimiento. Un tratamiento, ¿no?, sintomático del dolor y maximizando la capacidad funcional. Entonces, para estos pacientes con dolor, especialmente para los pacientes con dolor crónico, las estrategias terapéuticas en medicina física y rehabilitación es un tratamiento multidisciplinario del dolor. Multidisciplinario porque participan varios profesionales para tratar el dolor, ¿no? Se emplea, ¿no?, el médico que va a utilizar la farmacoterapia, procedimientos médicos, ayudas biomecánicas, va a pedir, ¿no?, también procedimientos de terapia física, procedimientos de terapia ocupacional, apoyo psicológico, la asistente social. ¿No? Estos tratamientos multidisciplinarios del dolor es un abordaje con un equipo coordinado, ¿no? Este tratamiento multidisciplinario está basado en el modelo biopsicosocial del dolor, ¿no? Y aborda, como ya hemos hablado, especialmente a pacientes con enfermedades que causan dolor crónico. Y su objetivo de este tratamiento multidisciplinario es restaurar la independencia y la calidad de vida de los pacientes. Dentro de este tratamiento multidisciplinario vamos a emplear, ¿no?, el tratamiento farmacológico, y en este tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la escala analgésica del dolor de la OMS, ¿no?, que habla, ¿no?, de los escalones, que son 4 escalones, ¿no? El primer escalón, ¿no?, se va a emplear analgésicos no opioides, y es en el caso de pacientes que tienen dolor leve. Ahí podemos emplear, por ejemplo, AINES, paracetamol, metamizol, y se puede usar coadyuvantes. En cualquier escalón se puede, según la situación clínica, según la causa específica, se puede emplear coadyuvantes como corticoides,
anticonvulsivantes, benzodiazepinas, antieméticos, relajantes musculares, antidepresivos. El segundo escalón, en el caso de dolor moderado, se va a emplear opioides débiles. Ahí encontramos la codeína, el tramadol. Y puede usarse en combinación con los fármacos del primer escalón. El tercer escalón es en el caso de dolor severo, opioides potentes, está la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la buprenorfina, meperidina. Puede usarse en combinación con los fármacos del primer escalón también. Y el cuarto escalón, ya el dolor muy severos, muy intensos, métodos invasivos, ¿no? Bloqueos, infiltraciones, analgesia epidural, analgesia subaranoidea, neuromodulación, radiofrecuencia. También se puede usar, puede asociarse con los fármacos de los otros escalones anteriores. Entonces, esta es escala analgésica del dolor. No es que hay que recalcar que no hay que ir del primer escalón hasta el cuarto, no. Si nosotros detectamos, ¿no? Y hemos visto cómo podemos medir el dolor y determinar mediante las escalas si el paciente tiene un dolor leve, moderado o severo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor severo, entonces hay que darle lo que le corresponde en el escalón. Si tiene un dolor severo, entonces hay que emplear, ¿no?, los fármacos opioides potentes. Si el paciente al ingreso, ¿no?, de la emergencia tiene un dolor moderado, empleamos, pues, ¿no?, el escalón correspondiente, el tramadol, y podemos usar también combinación de fármacos con el escalón anterior. Y también tenemos que ver también las recomendaciones para el manejo farmacológico del dolor neuropático. Ahí hablamos las líneas de tratamiento del dolor neuropático. La primera línea se va a emplear, ¿no?, los antiepilépticos, ¿no?, la pregabalina, la gabapentina. Y también se va a emplear los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, o antidepresivos duales, como la duloxetina. Pasamos de ahí, podemos pasar a la segunda línea de tratamiento, que van a ser los opioides débiles, el tramadol, y la tercera línea de tratamiento, los otros opioides, los opioides mayores, la morfina, la oxicodona. En la segunda línea de tratamiento de dolor neuropático periférico, en el caso de dolor neuropático periférico, por ejemplo, neuralgia postherpética o una lesión de algún nervio periférico postquirúrgico, se puede emplear, ¿no?, los apósitos de lidocaína, los parches de lidocaína, o los parches de capsaicina, ¿no?, que en nuestro país no contamos con parches de capsaicina, parches de lidocaína sí. Y en el caso de que el dolor periférico persista, se puede emplear, pues, ¿no?, toxina botulínica, ¿no? Muy bien, estas son las líneas, ¿no?, de tratamiento del dolor neuropático. Muy bien, para el tratamiento del dolor también podemos emplear, en medicina física empleamos procedimientos médicos. Estos procedimientos médicos pueden ser, bueno, el desgatillamiento de puntos gatillo, pueden ser infiltraciones de los puntos gatillo, el bloqueo paraespinal, la acupuntura, empleamos infiltraciones extraarticulares, podemos emplear cloroterapia, es decir, ya tratamientos, ¿no?, invasivos. Tratamientos del dolor en medicina de rehabilitación también empleamos ayudas biomecánicas. Estas ayudas biomecánicas van a permitir, ¿no?, que el paciente pueda realizar sus actividades con mayor funcionalidad. Por ejemplo, en el caso de los bastones, de las muletas, van a permitir el desplazamiento para que el paciente con ello pueda integrarse, ¿no? En el caso a nivel de la columna, ahí encontramos el collarín, los corsets, eso van a dar estabilidad y reposo a las articulaciones, va a evitar
posturas viciosas. En el caso, ¿no? Para mejorar la movilidad, el desplazamiento y la funcionalidad, podemos emplear, pues, ¿no? Rodilleras, podemos emplear muñequeras, podemos emplear calzado ortopédico, podemos emplear plantillas ortopédicas, ayudas biomecánicas también para el tratamiento del dolor. Y también vamos a emplear la terapia física, ¿no? La terapia física. Según la Organización Mundial de la Salud, la terapia física es el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio y empleo de agentes físicos, ¿no? Agentes físicos, hay una variedad, más adelante vamos a clasificarlos, y empleo del ejercicio físico. Esa es la terapia física, ¿no? El arte, la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio y el empleo de agentes físicos. Entonces, los agentes físicos, ¿no? Los agentes físicos vienen a ser energía o materiales aplicados a los pacientes para ayudar a su rehabilitación. Entonces, estos agentes físicos van a ayudar a reducir la inflamación, a calmar el dolor, ¿no? Tienen efectos tróficos de reparación, de regeneración tisular. Y estos se van a clasificar, ¿no? En térmicos, mecánicos y electromagnéticos. En la categoría de los térmicos vamos a encontrar los agentes con calentamiento profundo, los de calentamiento superficial y los agentes de enfriamiento. Los de calentamiento profundo, ahí encontramos los agentes físicos como el ultrasonido, la diatermia. Los agentes de calentamiento superficial, tenemos la bolsa caliente, la parafina, el infrarrojo. Los agentes de enfriamiento, las bolsas de hielo. En los agentes físicos mecánicos de tracción, tenemos la tracción mecánica, ¿no? Tenemos las camillas de tracción lumbar o la tracción cervical, la compresión, ¿no? Podemos vendajes elásticos, vendajes elásticos, medias, existen equipos de compresión pasiva. En el agua, un agente físico mecánico donde se usa el agua va a ser la hidroterapia. La hidroterapia, dentro de la hidroterapia está la piscina, están los tanques de hidroterapia. También está efecto mecánico del sonido, está el ultrasonido, ¿no? Como agente físico, el empleo del sonido para conseguir efectos biológicos en las personas. Y en la categoría de electromagnéticos estamos los campos de campos electromagnéticos, se va a encontrar el láser, el magneto. Y también se van a encontrar en la categoría de electromagnéticos las corrientes eléctricas. Como un ejemplo, las corrientes TENS, ¿no? La estimulación neuronal transcutánea, ¿no? Y otra herramienta para el tratamiento del dolor en medicina física va a ser la terapia ocupacional. En la terapia ocupacional, ¿no? Lo que se busca, ¿no? Es que el paciente, ¿no? Tenga mejor independencia. Se busca la independencia en sus actividades de la vida diaria, ¿no? Actividades de vida diaria básicas, ¿no? Que el paciente pueda, ¿no? Vestirse solo, pueda bañarse, ¿no? Higiene menor, higiene mayor, y pueda alimentarse, ¿no? Puede preparar sus alimentos o puede llevarse el alimento a la boca. Entonces, son estrategias, ¿no? Constructivas y ocupacionales, entretenidas, interesantes, motivantes, ¿no? Que va a lograr que el paciente sienta menos dolor, supere el miedo al movimiento y utilice la extremidad adolorida. Entonces, estos pacientes, cuando tienen dolor, tienen ideas erróneas, ¿no? De que si lo van a... No, especialmente ya cuando el dolor es crónico, pues, ¿no? Ya ha pasado el tiempo determinado de curación, ya ha pasado el tiempo prudencial de curación de la historia natural de la enfermedad, de que se cure. Pero el paciente ya cuando tiene dolor crónico, él tiene, ¿no? Falsas ideas de que si lo mueve va a ocasionar más daño. No, el paciente tiene que perder el miedo al movimiento y debe utilizar
ya esa extremidad, porque si no, ya pues va a complicarse, puede complicarse con rigidez, atrofia muscular, pérdida de la fuerza. Entonces, en terapia ocupacional es muy importante para que el paciente no pierda ese miedo, utilice la extremidad, sienta menos dolor. A través de la distracción, emplean la distracción, el paciente va a disminuir el dolor, ¿no? Con las actividades que le dan en terapia ocupacional. También emplean actividades cognitivas funcionales, le entregan al paciente estrategias para mejorar el afrontamiento frente al dolor. También hay que tener en cuenta también ¿no? Las terapias psicológicas, ¿no? La terapia psicológica es muy importante en los pacientes. Y también la asistenta social, ¿no? La ayuda social que se le brinda a los pacientes, ¿no? Que el paciente se sienta seguro en un lugar donde se le va a brindar apoyo, ¿no? Y se le va a dar todas las posibilidades para ayudarlo. Esa seguridad al paciente, ¿no? Hace que emocionalmente no perciba más dolor, ¿no? De sentirse abandonado, de que no le están prestando la suficiente ayuda al paciente también incrementa, lo cronifica también, es un factor de riesgo de cronificación. Muy bien, entonces ese sería el tema con respecto al tema del dolor. ¿Alguna pregunta que tengan? Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien.